Buenas tardes, mi nombre es Monsi Paula Mosquera Torres, estudiante de la Universidad UNA en el curso de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Y el video de hoy va para el curso de Semiología Radiológica. El video de hoy va a ser explicativo acerca del tubo de rayos X. Bueno, la historia del tubo de rayos X. William Collier en 1913 descubrió el tubo de rayos X de filamentos calientes, prácticamente ha permanecido sin modificaciones. La más importante es la incorporación del ánodo giratorio frente al ánodo fijo, lo que ha aumentado significativamente la vida útil del tubo de rayos X en radiodiagnóstico. Todos los tubos de rayos X empleados en la actualidad son de ánodo giratorio. Esta ha sido como la parte más evolutiva que ha tenido el tubo de rayos X, que ha sido el cambio del nodo. Del resto, el tubo se ha mantenido prácticamente intacto, no ha sufrido como tantas modificaciones, y eso ha hecho que haya un avance cuidando el tubo, teniendo una vida útil más larga. El tubo de rayos X es el lugar en donde se generan los rayos X, en base a un procedimiento mediante el cual se aceleran unos electrones en primer lugar, para después frenarlos bruscamente. De esta forma se obtienen los fotones que constituyen la radiación ionizante, utilizada en radiodiagnóstico. Para ello, dicho tubo consta de un filamento metálico cátodo que al ponerse incandescente produce una nube de electrones a su alrededor, efecto térmico, o sea que se calienta. Estos electrones son acelerados mediante una elevación diferente de potencial o kilovatio, y se les lleva a chocar contra el ánodo, en donde son frenados, liberando su energía cinética como fotones que constituyen los rayos X. Bueno, aquí vemos unas imágenes acerca de cómo se ve el proceso que hace el tubo de rayos X cuando se está tomando una placa de imagen. Entonces ahí vemos cómo funcionan los electrones y los fotones para tomar la imagen, y vemos una foto de cómo es el aparato por fuera, el tubo, las piezas de lo que consta. El tubo de rayos X, utilidades y limitaciones. El tubo de rayos X de filamento caliente debe alcanzar una temperatura adecuada para su funcionamiento, pero en ello se produce tanto calor que este constituye el principal problema contra el que es preciso actuar, con el fin de aumentar la vida útil del aparato o del tubo de rayos X. Para solucionar este problema, se podría aumentar el tamaño del foco con el que el calor generado se distribuirá sobre una superficie mayor, y el aumento de temperatura no sería tan elevado. Pero sin embargo, esta solución repercutirá sobre la calidad de la imagen, dando lugar a una imagen no deseada o que no sea nítida y no podamos ver bien. Otra solución podría ser aumentar el tiempo de exposición, pero también aumenta el riesgo de movimiento del paciente, que ocasionará la falta de nitidez por movimiento. Estas dificultades que aparecen con los ánodos estacionarios de foco pequeño, con el tiempo cortos y con escasa producción de rayos X, proporcionará el diseño de los ánodos rotatorios. Muchas gracias por la atención prestada.
Buenas noches, mi nombre es Janis David Soseo Marín, del área de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. Hoy les voy a hablar acerca de, de la línea de tiempo del TAC. En 1917, Johann Carl August, modelo matemático, matemáticamente, modeló matemáticamente proyecciones a partir de un objetivo bidimensional o tridimensional, de la cual surgió la idea del TAC. En 1967, Gottfried Hounsfield, no sé cómo se pronuncia, propuso la construcción de escáner EMI, que fue la base de la técnica para desarrollar la TAC, que unía el electrónico a las técnicas de rayos X. Godfrey, en 1960, desarrolló un corte tomográfico sectorial sobre la cabeza del ser humano. En 1971, eh, el primer equipo de TAC se instala en Estados Unidos, el primer equipo de tomografía computarizada especializado en imágenes craneales. A partir de ahí comienza la revolución radiodiagnóstica. Se le denominó lento o de primera generación, y era trasladable y solo contaba con un detector. Para la segunda generación, que sucedió en 1974, apareció la tomografía de segunda generación, y el número de detectores aumentó a 30, y el tiempo de adquisición de datos disminuyó a 20 segundos y se utilizó para estudiar tórax y abdomen. En 1977 surgió la tercera generación de equipos, que pues no era trasladable, sino que los rayos X cubren todo el campo de exploración. El tiempo de adquisición disminuyó a 6 segundos y aumentó la cantidad de detectores a 380 aproximadamente. La cuarta generación mejora las imágenes, el tiempo de exploración de 1 a 6 segundos. Los detectores aumentaron de 400 a 240, formando un anillo inmóvil y el tubo girando alrededor del objetivo a 360 grados. Eso sucedió en 1980. En 1990 aparecen los equipos helicoidales, con giros continuos y adquisiciones muy rápidas, efectuando imágenes alrededor de 30 segundos, de 30 por segundo. Se obtiene imágenes de 3D, logrando ver imágenes instantáneas de diferentes planos como axial, coral y oblicuos. Y se utiliza medios de contraste. Gracias a esto, es que se ha podido encontrar las diferentes patologías gracias a los cortes axiales, y también el poder administrar los medios de contraste. Mm, para, para 1999 surge la combinación del PET con el TAC. mm, Data de cuando se comprobó que utilizando la imagen de un TAC de muy baja dosis asociado al equipo se corregían con mayor precisión los problemas de atenuación intrínsecos de la imagen. Cabe resaltar que todo esto sucedió gracias a Heinrich Geissler, eh, el cual en 1850 construyó un tubo que llevaba a cabo las ondas electromagnéticas. Además de eso, gracias a el señor eh, Wills, Wilnock Ravnach, Wilhelm Röntgen, no sé cómo se pronuncia, que en 1895 descubrió los rayos X y logró obtener una imagen en la mano de su esposa, la cual tenía un anillo de bodas. Esa fue el primer rayos X que surgió. Gracias a esto, eh, es que se ha podido mejorar el TAC, y además de haberse mejorado continuamente, fue que se construyó.
Muchas gracias por su atención y espero les haya gustado. Buenos días, mi nombre es Aura Valentina Prieto, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAV en el curso de Tecnología en Radiología de Imágenes Diagnósticas. A continuación voy a hablar sobre la resonancia magnética del curso de Semiología Radiológica. Entonces, en general entendemos que la resonancia es un estudio radiológico que permite la obtención de imágenes sometiendo al organismo a la acción de un campo magnético. En la historia de la resonancia sabemos que en 1946 los dos físicos Phil Bosch y Edward Purcell fueron los que descubrieron el fenómeno de la resonancia gracias a que estaban analizando los átomos de hidrógeno y vieron que había una respuesta a las ondas de frecuencia de entrada y de salida de estos átomos. En 1950 y 1970 fue utilizada la resonancia no como fines médicos ni diagnósticos, sino que fue desarrollada para análisis físicos y químicos. En 1973, Paul Lauterbur y Peter Masserfield crearon los métodos de los gradientes. Entonces ellos crearon los eje Z, eje X y eje Y para la resonancia magnética. Cada eje realiza un corte específico por la radiofrecuencia y nos regala las imágenes diagnósticas. En 1975, Richard Ernest propuso la resonancia basada en codificación de fase y frecuencia. Y en 1977, el doctor Damadian Raymond hizo la primera resonancia de cuerpo. El resonador se llamaba El Indomable y esta resonancia duró 4 horas y media. También, pues en el estudio de resonancia que más nos gustó o más me gustó fue la resonancia de cerebro, pues, ya que es el estudio donde técnicamente se han realizado más avances. Y la resonancia cerebral es la primera técnica de elección en la que muchos procesos se pueden obtener o ver muchos procesos patológicos gracias a su elevada resolución de contraste de tejidos blandos, que hace que la resonancia sea una técnica ideal para el estudio del cerebro. Entonces, también pues como uno de los riesgos de la resonancia de cerebro podría ser la claustrofobia del paciente, que no se deje hacer el examen, y son como las limitaciones diagnósticas para poder hacer esta resonancia. Hola, ¿qué tal? Un buen día para todos. Mi nombre es Mayra Alejandra Ríos, soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas y el día de hoy quiero hablarles sobre el ultrasonido y su origen. Bueno, el llamado ultrasonido abarca el espectro de frecuencias sonoras que superan los 20.000 ciclos, lo cual es el límite máximo de frecuencia percibida por el oído humano. ¿Alguna vez no sé si han escuchado que en la naturaleza hay algunos animales que se comunican a través del ultrasonido, como los delfines, como los murciélagos que lo usan para la orientación? Bueno, este ultrasonido fue descubierto en 1881 cuando Jacques y Pierre Curie publicaron resultados obtenidos al experimentar la aplicación de un campo eléctrico alternante sobre cristales de cuarzo y turmalina, los cuales produjeron ondas sonoras de muy alta frecuencia. Desde entonces el ultrasonido ha sido utilizado en técnicas para diferentes fines. Uno de ellos son los fines medicinales. En la medicina tuvo inicio en 1942 cuando el doctor Karl Dussig, psiquiatra trabajando en Austria, intentó detectar tumores cerebrales registrando el paso del haz sónico a través del cráneo. Trató de identificar los ventrículos midiendo la atenuación del ultrasonido a través del cráneo, lo que él denominó como una hiperfonografía del cerebro.
Posterior a esto, en 1951, apareció el llamado ultrasonido compuesto, en el cual un transductor móvil producía varios disparos de haces ultrasónicos desde diferentes posiciones y hacia un área fija. Los ecos emitidos se registraban e integraban en una sola imagen. En 1952, Howry y Bliss publicaron imágenes bidimensionales de un antebrazo en vivo. En ese mismo año de 1952, Will y Reed publicaron imágenes de un carcinoma de mama, de un tumor muscular y del riñón normal. Después de esto, estudiaron las paredes del colon sigmoides mediante un transductor colocado a través de un recto sigmoidoscopio y también sugirieron la evaluación del carcinoma gástrico por medio de transductores colocados en cavidades gástricas. En 1957, el Dr. Donald inició los estudios obstétricos a partir de los ecos provenientes del cráneo fetal. En ese entonces se desarrollaron los calipers o los cursores electrónicos. En 1959, Satomura reportó el uso por primera vez del Doppler ultrasónico en la evaluación del flujo de las arterias periféricas. En 1960, Howry introdujo el uso del transductor sectorial mecánico. En 1964 apareció la técnica Doppler para estudiar las carótidas con gran aplicación en la neurología. En 1965, la firma austríaca Kretschnig, en asocio con el oftalmólogo Werner Buschmann, fabricó un transductor de 10 elementos dispuestos en fase para examinar el ojo y sus arterias. En 1967 se inició el desarrollo de transductores de modo A para detectar el corazón embrionario, para mirar fetocardias, audibles en ese tiempo a los 32 días de la fertilización. En 1968, Sommer reportó el desarrollo de un escáner electrónico con 21 cristales de 1.2 MHz que producían 30 imágenes por segundo y que fue realmente el primer aparato al reproducir imágenes en tiempo real, con resolución aceptable. En 1969 se desarrollaron los primeros transductores transvaginales bidimensionales que rotaban 360 grados y fueron usados por Krathwohl para evaluar la desproporción cefalopélvica. También se inició el uso de las sondas transrectales para valorar la próstata. En 1971, la introducción de la escala de grises marcó el comienzo de la creciente aceptación mundial del ultrasonido en diagnóstico clínico. En 1982, Aloca anunció el desarrollo del Doppler color en imagen bidimensional. En 1994, en febrero, el doctor Gonzalo Díaz introdujo el postproceso en color para imágenes diagnósticas ecográficas y que puede extenderse a cualquier imagen. Además, creó rutinas para análisis CAD, que en sus siglas en inglés sería Computer Aided Diagnostics o diagnóstico apoyado por computador, obteniendo así múltiples beneficios en la precisión del examen. El preproceso solo necesitaba aplicarse a los equipos de ecografía. Aunque en la actualidad ya se obtienen imágenes tridimensionales, el empleo del ultrasonido ha sido desaprovechado, pues se ha limitado a usos puramente estéticos para estimular a las madres a ver a los hijos cuando quieren verles las caritas, a lo que llamamos nosotros las ecografías en 3D o en 4D, pero no ha mejorado en la parte del diagnóstico clínico. Hay que apuntar que los traductores volumétricos tienen muchos más cristales que los lineales, aumentando considerablemente la exposición del feto al ultrasonido, lo cual sí es peligroso. Asimismo, el emplear Doppler en obstetricia somete al feto a mayores intensidades, por lo cual es prudente evitarlo. Por lo demás, el ultrasonido diagnóstico es totalmente inocuo y seguro. No se han comprobado, no hay estudios donde se compruebe que por mucho ultrasonido se pueda generar algún daño a algún paciente, a excepción de lo que acabo de mencionar de los fetos con la exposición a los transductores volumétricos.
Para finalizar, considero que el ultrasonido aporta mucho a la medicina, sobre todo en la parte de diagnóstico oportuno, por ejemplo, las ecografías de mama para diagnóstico oportuno de tumores, sean benignos o sean malignos, también para el diagnóstico oportuno de alguna alteración en la próstata, también para la parte ginecológica, además de que nos ayuda a identificar cuando hay algún daño en algún órgano, y minimiza el riesgo a exposiciones radiológicas como al usar otras técnicas como por ejemplo la radiografía y la tomografía.